Bienvenidos a los vídeos formativos del programa Menulán de Landín Informática. Soy Rocío del Departamento de Pymes y en este vídeo vamos a ver la apertura del turno y de la caja, el cierre del turno y de la caja y la reapertura del turno y de la caja. Para ello voy a salir del programa y volvemos a entrar. Vamos a simular que estamos empezando el día en nuestro negocio y que entramos por primera vez en ese día en el programa. Ahí es donde se nos va a plantear la apertura de turno. Entro con la persona que va a abrir y aquí está la apertura de turno. En el programa vamos a poder trabajar con los turnos que queramos. Turno 1, turno 2, que serán pues el turno de mañana, el turno de tarde e incluso un tercer turno, el turno de noche, ¿vale? Siempre vamos a trabajar con una única caja. Todos los turnos van a trabajar con una sola caja. Esa caja se va a abrir automáticamente cuando abramos el turno 1 y hay que cerrarla manualmente cuando cerremos el último turno del día. El programa no sabe cuál es el último turno del día, por eso es el usuario el que manualmente tiene que cerrar esa caja. En la apertura de turno ya queda configurada la caja que vamos a abrir. El camarero es el que hemos seleccionado a la entrada en el programa. Si queremos cambiarlo, le damos aquí a buscar y nos revisa todos los camareros que tenemos en el programa. Fecha de apertura, que la coge del sistema, y el turno en el que vamos a trabajar. Si yo estoy empezando, pues este será el turno 1. Si fuese el de la tarde, sería el turno 2, y si fuese pues un tercer turno, sería el turno 3. En saldo de apertura vamos a poner el dinero que hay en el cajón. Contamos el dinero que tiene nuestro cajón portamonedas y lo ponemos ahí. Tanto lo podemos escribir como hacer un recuento de monedas y billetes. Si trabajamos con un cajón portamonedas inteligente tipo CashDraw, CashLogic, CashGuard, es el propio cajón el que ya da esta lectura del saldo de apertura. Abrimos el turno y ya estamos dentro de nuestro programa, dentro del día para ir trabajando. Vamos a hacer un par de tickets simulando que estamos trabajando ese día. Hacemos así un par de ellos, cobramos, ¿vale? Estaríamos trabajando en nuestro día. Y cobramos. Bien, finalizamos el turno o finalizamos el día. Hay que cerrar ese turno. Lo haremos desde aquí, desde este icono, desde este acceso directo, que es el de turnos, cierres. Y ya me da la opción de cierre de turno o cierre de caja. No me va a dejar cerrar caja siempre y cuando aún queden turnos abiertos. Entonces yo primero tendré que cerrar el turno. Vengo aquí y cuento el dinero que hay en el cajón. Voy a poner decimales, ¿vale? Para que veáis que podemos poner cualquier tipo de número con decimales. Cuento el dinero que hay en el cajón y selecciono el camarero que va a cerrar. El camarero que cierra no tiene por qué ser el mismo que ha abierto el turno. Y cierro el turno. ¿Estoy conforme? Sí. El turno se ha liquidado correctamente. Y impresión del turno. Yo en este caso no voy a imprimir. El turno, tanto el cierre de turno como el cierre de caja, también podemos configurarlo para que el programa lo envíe por correo electrónico. Por ejemplo, se lo envía al gerente, al administrativo, al dueño del local que no están al cierre y quieren recibir este cierre de turno. Una vez cerrado el turno, desaparece la botonera táctil, desaparecen los botones de la pantalla de venta, porque solamente vamos a poder hacer ventas con turno abierto. Si no es el final del día que empezaríamos un segundo turno, el segundo turno haríamos su apertura saliendo del programa y volviendo a entrar poniendo el turno 2 o desde aquí turno, abrir turno y ya marcaría aquí que estoy abriendo el turno 2. Sería la misma operativa. Para abrir cualquier turno sería siempre la misma operativa. La caja ya la selecciona por defecto, seleccionamos el camarero que va a abrir ese turno, la fecha de apertura la está cogiendo del sistema, ponemos el número de turno que abrimos y ponemos el saldo de apertura. Abriríamos ese turno 2 y trabajaríamos en él hasta que finalizase, cuando lo cerraríamos. En ese caso abriríamos un tercer turno si hubiese o ya cerraríamos la caja. La caja se va a cerrar cuando cerremos el último turno, sea el turno 1, el turno 2 o el turno 3. Cuando cerremos el último turno cerramos la caja. No voy a abrir el segundo turno, pero esto sería la forma de hacer su apertura. Voy a cerrar la caja. Vengo a turnos, cierres y cierre de caja. Ahora, si me permite cerrar la caja porque están todos los turnos cerrados. Selecciono el camarero que la cierra
y cierro la caja. ¿De verdad desea cerrar la caja? No se podrá volver a trabajar para ella sobre el día de hoy. Cuando nosotros cerramos un turno, siempre podemos volver a abrir otro turno para trabajar sobre el programa. Si cerramos la caja, no podemos abrir otra caja. Habría que desvalidar ese cierre de caja para poder seguir trabajando en ella. Yo sí voy a cerrarlo. La caja se ha cerrado correctamente, no voy a imprimirlo. Podríamos también enviarlo por correo electrónico, ¿de acuerdo? Ahora estaríamos con todo totalmente cerrado. Cierre de turno, cierre de caja, cierre de los turnos que haya y cierre de caja. ¿Qué ocurre si necesitamos desvalidar esos cierres que hemos hecho? ¿Cómo lo haríamos? Venimos a Config, Mantenimientos y Turnos. Cuando entro en Turnos tengo este menú de abajo desactivado. Cuando pincho el día que yo quiero desvalidar, ya se activan las acciones que puedo ir realizando. Reabrir caja si deseo desvalidarlo. Ya tengo la caja desvalidada. Veis que ya no está aquí marcado el cierre de esa caja, ya no me pone la fecha en la que se ha cerrado. Y ahora quiero reabrir el turno para poder seguir trabajando en él. ¿De verdad desea eliminar el cierre de turno? Sí, se ha desvalidado el cierre de turno. Una opción que tenemos para seguir trabajando en este turno y que aparezca la botonera es, por ejemplo, salir del programa y volver a entrar. Vale, entramos de nuevo al programa para poder seguir trabajando en el día de hoy. Hemos visto la apertura y el cierre de turno, la apertura y el cierre de caja y la desvalidación de los mismos. Vamos a hablar ahora de una casuística que suele ocurrir en hostelería y que son los cierres de turno y de caja pasadas las 12 de la noche, los cierres de caja pasadas las 12 de la noche. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que cerrar el día que hemos abierto, que suele ser el día anterior. Si cerramos una vez pasadas las 12 de la noche, físicamente y a nivel reloj estamos en el día siguiente, pero a nivel programa aún tenemos que cerrar el día anterior. Cuando vayamos a cerrar, aunque hayamos pasado de día, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que cerrar el día que hemos abierto. Por ejemplo, estoy grabando este vídeo el día 29. Yo he abierto el turno y la caja el día 29. Si yo, por ejemplo, cerrase el turno o la caja pasadas las 12 de la noche, no tendría que cerrar el día 30, tendría que cerrar el 29. Esto suele ocurrir, yo voy a cerrar el turno. En la apertura de turno esto no suele darse tanto, porque en la apertura de turno no tenemos que poner ninguna fecha, pero en el cierre de caja sí que hay que poner una fecha. Tenemos que recordar siempre que el programa coge la fecha de los cierres del sistema. Suele ocurrir a veces que por lo que sea salimos del programa o el programa se cierra pasadas las 12 de la noche, pues porque hay un apagón, porque se apaga el equipo de forma repentina o porque simplemente salimos del programa. Cuando volvamos a entrar en él, el programa va a entrarnos con la fecha del día siguiente, porque está recogiendo la fecha del sistema y el sistema ya ha pasado de día. Cuando vayamos a cerrar la caja, aquí nos aparecerá la fecha del día siguiente porque el programa se ha abierto de nuevo en el día siguiente y ha recogido del sistema esa fecha. Nosotros tenemos que cambiarla y poner la fecha que tenemos abierta y que aún tenemos pendiente de cerrar. Siempre vamos a cerrar el día que hemos abierto. Pasadas las 12 de la noche, el día anterior, ¿vale? Siempre recordad esto, que aunque hayamos pasado físicamente de día, nosotros tenemos que cerrar siempre el día que queda pendiente. ¿Qué pasa si nos olvidamos y lo cerramos sin querer y llegamos al día siguiente? Porque esto suele ocurrir. La gente de la noche, los empleados que están por la noche, sin querer cierran la caja, llegan los que están por la mañana, van a abrir la caja y les pone: esta caja ya ha sido cerrada, no se puede trabajar más en ella. Hacemos lo que hemos visto en este vídeo de desvalidar el cierre de caja. Vamos a turnos. Voy a cerrarla y lo vamos a repetir para que quede claro, porque es interesante saber cómo hacer este cierre de caja, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces, si nos encontramos con que no podemos trabajar, vamos a reproducir tal cual el caso. Si llegamos al día siguiente y nos salta este aviso, yo voy a abrir la caja
y me dice esto. La caja ha sido cerrada. Vale. No tratéis de poner ningún turno 2, ni poner ninguna fecha, ni nada. Le damos aquí a la X y entramos al programa sin apertura de turno, ¿de acuerdo? Si nos salta el aviso, la caja ha sido cerrada y no podemos trabajar en ella, le damos a la X, entramos en el programa a turno cerrado, venimos a config, mantenimientos, turnos, veis, seleccionamos la fecha, que no nos está dejando cerrar, suele ser el día, y veis que está cerrada la caja el día 29, reabro la caja. Si quiero eliminar este cierre de caja, si quiero desvalidarlo, veis que ya tengo desvalidado ese cierre de caja y reabro el turno. Y ya puedo continuar trabajando. Con reabrir la caja ya nos valdría, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor nuestros compañeros también aquí nos fijaríamos de que seguramente habrían abierto un turno para el día de hoy, pues ese lo dejamos cerrado y abriríamos el turno de hoy como un turno 2, ¿vale? Abriríamos el día de hoy como un turno 2. Con desvalidar la caja ya nos llegaría. Dejaríamos ese turno 1 cerrado, porque ese turno 1 ya tiene tickets que pertenecen al día de ayer y cerraríamos el turno, abriríamos con el turno 2, ¿de acuerdo? Hasta aquí la apertura de turno y de caja, el cierre de turno de caja y la reapertura de ambos. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle me gusta, suscribiros al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos y si tenéis alguna duda o consulta nos la podéis dejar en comentarios o llamar al teléfono de soporte. Gracias.